Dios nos bendiga más. Estamos dando inicio a la serie de la historia bíblica de la redención, Antiguo Testamento, y el tema que trataremos en este día es los escenarios de la creación. El texto base es Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esta serie sobre la historia bíblica de la redención Antiguo Testamento no es un intento simplemente de realizar una narración o exposición ordenada y detallada de acontecimientos, sino que nuestro propósito es el de hacer una narración de Dios como el origen y principio y único creador de lo que existe y como dueño de la historia. Cuando hablamos de escenario, el escenario es el entorno en el que ocurre una historia o suceso. Y este puede incluir información específica sobre el tiempo y el lugar. Al hablar de los escenarios de la creación, nos estamos refiriendo a una historia que ha sido víctima de tantos intentos fallidos por ser desvirtuada y negada. La primera verdad que debemos afirmar los que creemos en Cristo es que la creación es obra exclusiva de Dios. El libro de los comienzos no se detiene al hablarnos acerca de los relatos de la creación en tratar de esclarecer la existencia de Dios o su origen, sino que inicia dando por sentado que Dios existe y que toda la creación es un acto de la intervención de la Trinidad en su poder creador. Toda la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se involucró en este proceso de la creación. Si como creyentes y como seguidores de la fe cristiana creemos los relatos de la creación en los primeros 3 capítulos de Génesis, entonces esto define cómo está fundada nuestra fe y cómo está fundada nuestra vida y cómo es la comprensión de nuestra existencia. Este conocimiento de la doctrina de la creación se deriva exclusivamente de la Escritura y se acepta por medio de la fe. Hebreos capítulo 3, 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Algunas afirmaciones que podemos encontrar en la Escritura sobre Dios como creador del universo las encontramos en Amós, en Nehemías, y dice lo siguiente. Amós capítulo 4 verso 3 dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, su nombre. Esdras dice en Nehemías capítulo 9: tú eres el Señor y nadie más. Tú hiciste el cielo y lo más alto del cielo, y todas las estrellas. Tú hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todas las cosas, por eso te adoran las estrellas del cielo. Lo que la Biblia nos está diciendo es simplemente: señores, Dios
está a cargo. Él es el creador. Afirmando esta verdad de la historia bíblica de la creación, entonces podemos permitirnos adentrarnos a los escenarios de esta creación. Se conoce de forma genérica como escenario el espacio en el cual se llevan a cabo actividades culturales o de recreación, resultando todas estas presenciadas por una cantidad de personas que se sientan con cercanía al escenario. Podemos pensar en un teatro y la obra que se interpreta y la gente quiere estar bien cerca. Me trae a mi memoria la época de mi infancia, por allá en los años 80, cuando mi papá nos llevaba a presenciar alguna escena o a ver algo en el cine. La única preocupación que recuerdo vividamente de esa experiencia es que queríamos llegar temprano. ¿Por qué? Porque queríamos estar de cerca al escenario, cerca al estrado del teatro, lo más cerca posible para poder observar y no perder ningún detalle de la obra o de la actuación de la que íbamos a ser observadores. Es decir, que al hablar de un escenario, estamos hablando de personajes que forman parte de interpretar un papel, pero también hablamos de observadores. Pero cuando nos referimos al escenario de la creación, estamos hablando de que en esta escena, de que en los eventos sucesivos de esta, Dios es el creador de la escena. Dios es el director y Señor y dueño del mundo y de los seres que ha creado. Y el teatro donde se desarrolla la obra es la tierra. La tierra con unos escenarios descritos en Génesis capítulo 1, verso 2, donde dice, y la tierra, el teatro estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Encontramos en ese relato de la creación de Génesis 1 también lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra incluyen todas las cosas, pero exceptúan a Dios. Es decir, Dios en el principio creó el cielo y la tierra, pero Él no fue creado. Dios es increado. Él subsiste en sí mismo. Y las escrituras enseñan que estas cosas, es decir, las cosas creadas, deben su existencia a la voluntad y al poder de Dios. Por ello, la escritura, al hablarnos de la doctrina de la creación, afirma lo siguiente. Primero, que el universo no es eterno. Comenzó a ser en el principio cuando Dios lo creó por medio de su palabra. Segundo, no fue formado de ninguna sustancia preexistente, sino que fue creado de la nada. Esta creación que se detalla en Génesis capítulo 1, 2 y 3 nos revela que es el único momento en la historia donde no se utilizó materia prima para crear las cosas. El pintor, el cantante, el historiador, el poeta, todos tienen que valerse de una materia prima. Pero Dios es el único que su materia prima no existía, que de la nada hizo lo que existe. Por eso es Dios, porque tiene el poder de crear las cosas de la nada.
cuando nos adentramos en los escenarios de la creación, el primer escenario que nos describe Génesis capítulo 1 es: y la tierra estaba desordenada y vacía. El primer escenario es el desorden de la tierra. Desordenada, de el hebreo tuhot, que es carencia de forma, vaciedad, cualidad de vacío, carente de contenido, sin forma, es decir, sin orden. Y vacía del término buhot en hebreo, que es vacuidad, en vacío. Y cuando integramos estos dos términos o estos dos elementos que forman parte del escenario de la creación, el desorden y el vacío de la tierra, el resultado que tenemos es el caos total. Es decir, y la tierra estaba en caos. El segundo escenario que la Biblia nos dice es: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, que tenemos en el primer escenario el caos, y sobre el caos, tiniebla, oscuridad. Y esa oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Qué aterrador es este escenario. Qué aterrador y qué desalentador es lo que nos está describiendo el relato bíblico de la creación. Qué deprimente, qué tan triste y tétrico es todo lo que está allí. Pero luego tenemos otro escenario que se presenta, y es que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estaba allí en este escenario de la creación, en medio del desorden, del vacío y del caos, de las tinieblas y del abismo. Y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios se movía. Oh, qué tremendo es esto. Qué alentador es saber que cuando todo es un caos, es una oportunidad para que el Espíritu se mueva. La palabra movía viene del hebreo rahat, que quiere decir empollar. Leyéndolo en ese contexto del significado, entonces podemos decir que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios empollaba, incubaba allí todo ese desorden. Estaba al control de todo ese desorden. Ese espíritu que se movía es el actor, que genera el cambio de la nada. Ese mover del Espíritu de Dios es lo que posibilita el cambio de lo negativo a lo positivo, del caos a el orden, de las tinieblas a la luz. Y luego encontramos que irrumpe la voz de Dios en medio de todo el caos y dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Qué tremendo, qué extraordinario, qué sobrenatural, qué impactante, qué cosa tan milagrosa. Creo que no hay nada que debiera emocionar más al creyente que adentrarse en estos capítulos que nos describen la creación del universo, la creación de la flora, de la fauna, la creación del hombre mismo. No hay nada que debiera emocionarnos y fascinarnos más sino el pensar en cómo Dios interviene en cosas que parece que no tienen remedio. ¿Cómo nos sirve entonces todo esto a la actualidad? ¿Qué podemos entonces rescatar de todo esto y pensar cómo me puede ser útil todo esto en medio de la sociedad actual? Lo que la Biblia nos está diciendo es: señores, si su vida es un caos, usted es candidato indicado para que el Espíritu de Dios lo toque y transforme ese caos.
que cuando el fracaso, que cuando la depresión, la tristeza, la angustia visita su vida y parece adueñarse de su vida, usted puede permitir que la luz de Dios entre, invitar al Espíritu de Dios, invitar al Señor y decirle: aquí está mi caos, el desorden que tengo en mi vida. Lo que la Biblia nos está diciendo es: Dios está al control. Dios puede cambiar las cosas. La gente está corriendo de un lado para otro. La gente está ansiosa por el caos económico, por el caos en el sector de la salubridad, por los gobernantes políticos. Y encuentro predicadores y pastores que pareciera que han perdido el norte. Parecen más políticos que teólogos o predicadores. Y no se ocupan de llevar a la iglesia a la palabra de Dios, porque mi función no es política. Mi función no es psicológica ni sociólogo. Mi función es pastoral, teológica. Es decir, me debe ocupar y la pertinencia mía debe ser la de ser un enunciador de la palabra de Dios. Quiero decirle que en la historia bíblica de la redención en el Antiguo Testamento, iniciando esta, nos encontramos que Dios, cuando creó el universo, los escenarios que estaban allí eran el desorden, el vacío, la consecuencia del caos, las tinieblas sobre la faz del abismo, pero que eso no aterró a Dios. Dios no está aterrado por la situación actual. Dios no está corriendo de un lado para otro, nervioso en el cielo, pensando: ahora ¿cómo resuelvo este problema que está pasando el mundo? No, Dios está diciéndonos: yo soy el Dios del caos. Yo tengo el control de todo porque yo gobierno sobre el cielo y sobre la tierra. La iglesia debe confiar en la soberanía de Dios y en el poder creador de Dios que está al control. Él es el dueño, Él creó este universo, Él conoce todo. El pecado intenta distorsionar todo lo creado de Dios, pero Dios, con el poder de su palabra, puede transformar las cosas. Y después del caos, y después de las tinieblas, y después de los abismos, el Espíritu se mueve y la voz de Dios entra diciendo: sea la luz, y fue la luz. Y el segundo día, con su palabra, crea el firmamento. Y el tercer día, crea la tierra firme y las plantas. Y el cuarto día, las lumbreras del cielo. Y el quinto día, peces y aves. Y el sexto día, la primera parte de los animales. Y el sexto día, crea al hombre. Y el séptimo, descansa. En los escenarios de la creación, en el inicio de esta serie de la historia bíblica de la redención, Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios está al control de todo. En esta mañana, en este día, usted puede permitir a Dios que continúe al control de su vida. Quiero orar por usted. Señor Jesús, a la distancia, un corazón perturbado, un hermano afligido, una hermana triste, un matrimonio desorientado, una familia sin tener con qué poner alimento a la mesa, el mundo en caos y la gente no sabe a dónde recurrir, pero tu palabra me enseña que puedo recurrir a ti, que puedo confiar en ti. Te pido que fortalezca la fe de tu iglesia, de tu pueblo, y que nos ayudes a confiar en ti como el Dios creador y que controla las circunstancias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.